Decíamos en el comienzo de Punto de Encuentro que ya hay dictamen sobre el artículo 46 y el efecto frontera, y también que aún queda mucho por hacer. Este informe llega casi cuando se cumplen 40 años de nuestro estatuto, en fase de revisión en el Congreso de los Diputados. El día que se apruebe se pondrá el contador a cero para muchas materias que en su día demandó la ciudadanía y que contribuirán a la siempre necesaria regeneración democrática. Por ejemplo, se acabarán con los aforamientos, se limitará a 8 años el mandato de un mismo presidente y se reconoce expresamente el papel de la negociación colectiva, tan de actualidad ahora con la reforma laboral. Pero jugará un papel importante ese artículo 46 porque en el gobierno de La Rioja se tiene claro que debe servir para tratar de tú a tú con el gobierno de España y exigir las compensaciones que sean necesarias. El pasado 21 de octubre se celebró una reunión bilateral entre el Gobierno central y el de La Rioja. La ministra portavoz del Ejecutivo de Sánchez, Isabel Rodríguez, aseguró en aquel encuentro que se comprometía a estudiar los informes sobre el impacto que el efecto frontera ha tenido en nuestra comunidad. Que nos hemos comprometido a estudiar o analizar esos estudios que se están realizando, porque insisto, este Gobierno, el de España y el de La Rioja, trabajamos desde la absoluta lealtad institucional, pero también con la certeza de que lo hacemos con rigor técnico, jurídico, para afrontar esta cuestión. Dicho informe se había encargado a la Universidad de La Rioja. El Gobierno ya tiene en su poder el dictamen con los argumentos que va a presentar para negociar con la Administración central algún tipo de compensación. Es un trabajo pensado, diseñado para servir a un propósito: la mejor defensa de los intereses de La Rioja en una potencial mesa de negociación. Pero he de dejar muy claro que este Gobierno es el primero que ha pasado de las palabras a los hechos. Es muy importante señalar que por primera vez con este dictamen La Rioja tiene un instrumento para empezar a negociar. Pero el arma fundamental que tiene La Rioja para reclamar legalmente alguna reparación es el artículo 46 del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía nos da un instrumento que no tiene casi ninguna comunidad autónoma. Es disponer de una mesa de negociación bilateral con el Estado para definir cómo el Estado compensa esa circunstancia geográfica que tiene consecuencias jurídicas, económicas y políticas para La Rioja. Dentro de esta negociación política, según el dictamen, La Rioja también podrá presentar toda la documentación jurídica que ha reconocido los agravios provocados por ese efecto frontera. Podría poner varios ejemplos: los acuerdos fiscales del año 2000, la ley del concierto económico del año 2002 derivada de esos acuerdos fiscales que introduce lo que se conoce tradicionalmente como el primer blindaje. Esa acción del Estado generó un agravio documentado para La Rioja por el que tenemos derecho a una compensación. Y aunque es verdad que no existe una obligación para convocar una comisión bilateral, Andreu confía en las buenas relaciones que tiene La Rioja con el Gobierno central. Puedo decir que la receptividad es la que debe de ser entre dos administraciones que confían y que piensan en el bien común. La intención del Gobierno es abrir una vía de negociación a largo plazo que tal vez no dé resultados en esta legislatura, pero que al menos espera desatasque un asunto pendiente desde hace años y que exigirá conversaciones con Madrid, pero también con Bruselas. Bien, pues ya tenemos la mesa de debate preparada aquí en Punto de Encuentro con los portavoces de los 4 grupos parlamentarios en el Parlamento de La Rioja. Raúl Díaz, Grupo Parlamentario Socialista, buenas noches. Hola, Óscar, buenas noches. Enar Moreno, Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, buenas noches también, bienvenida. Bienvenido noches, Pablo Óscar. Baena, Grupo Ciudadanos. Muy buenas noches. Y bienvenido Jesús Ángel Garrido, Grupo Parlamentario Popular. Buenas noches, Óscar. Bueno, tenemos por delante 35 minutos para hablar de varios temas, pero vamos a empezar por el del artículo 46, el efecto frontera y el dictamen que se encargó hace unos meses a la Universidad de Valladolid, a la Universidad de La Rioja. De La Rioja, por favor. Y bueno, ya lo tenemos sobre la mesa. ¿Qué aporta? ¿Alguna novedad destacable, Raúl Díaz? Bueno, yo creo que este es un paso absolutamente fundamental, ¿no? Yo creo que además este es un buen día para La Rioja, ¿no? Y yo creo que tal y como lo estaba destacando tanto la presidenta como la señora Urrea, la profesora de la universidad, creo que es la Universidad Pública de La Rioja la que ha hecho un compromiso de región
comprometiéndose al trabajo, ¿no?, que le encargó el propio gobierno, pensando en los intereses como tierra, ¿no?, como comunidad autónoma. Lo había dicho también la presidenta, fue un compromiso de investidura, y nosotros los socialistas, que fuimos quienes nos peleamos para introducir el famoso artículo 46 en el año 99 en esa reforma estatutaria, y quienes también estuvimos negociando, y puede dar cuenta de ella el señor Garrido luego, que se quedara incluido dentro del propio artículo 46 en la actual reforma, es fundamental para que los intereses de la comunidad autónoma de La Rioja, que durante más de una década se ha visto agraviada por una competencia fiscal que ha sido, por cierto, reconocida tanto en la justicia ordinaria como también en el Tribunal Constitucional y como en el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este es el primer paso para hacerlo. Durante mucho tiempo hemos escuchado muchas cosas y seguramente luego tengamos capacidad y bueno, más que capacidad, tengamos la oportunidad de debatirlo, pero realmente el camino empieza ahora. Es decir, esta es la primera pieza que nos faltaba, y desde que nosotros lo reclamamos y lo incluimos en el Estatuto de Autonomía, para echar a andar, para reclamar la factura, para ver qué argumentos tenemos para que después ese agravio, insisto, reconocido jurídica y judicialmente, sea compensado y sea hecho una realidad, ¿no? Creo que este es el primer paso. Además, hemos visto también tanto a la delegada, a la presidenta, como a la propia ministra y portavoz del Gobierno de España, ese diálogo, y yo creo que las buenas relaciones que se tienen tanto en el Gobierno autonómico como en el Gobierno de España redundarán en unos buenos frutos y se cumplirá con una reivindicación histórica de nuestra comunidad autónoma. Jesús Ángel Garrido, turno del Partido Popular. Yo la verdad es que estoy atónito, en primer lugar, de la rueda de prensa de esta mañana de la señora presidenta, que es una rueda de prensa decepcionante, frustrante, y que pone de manifiesto que hemos pasado 30 meses de esta legislatura, pues como se dice vulgarmente, pasando la aguja sin hilo. 30 meses, por lo tanto, perdidos. El discurso de la señora Andreu y el discurso del señor Díaz ponen de manifiesto precisamente eso. A ver, en primer lugar, la señora Andreu, ¿quién es para apropiarse del texto en concreto del artículo 46? ¿Quién es ella? Es que da la sensación que se lo quiere hacer suyo, cuando ni tan siquiera forma parte de la redacción de ese artículo, en su versión original ni en el nuevo estatuto. En segundo lugar, da la sensación que se quiere apropiar hasta del trabajo realizado por el presidente del Partido Popular en anteriores legislaturas, el señor Pedro Sanz, que fue quien dio la batalla por defender La Rioja de las vacaciones fiscales vascas. Es que da esa sensación. Y obvia dos realidades evidentes. La primera de ellas es que ya se ha aplicado ese artículo 46, al menos en dos ocasiones. Una de ellas es con la entrega del edificio del Banco de España a la Comunidad de La Rioja, dos con la financiación del Rioja Forum, y en tercer lugar se iba a aplicar ese artículo 46 también con la financiación de la reforma y de la rehabilitación de Sagasta, cosa que acabó frustrada precisamente por un gobierno socialista y por la señora Andreu. Y a partir de ahí habla la señora presidenta del gobierno que es un compromiso por su parte. Yo quiero redactar y quiero leer expresamente lo que ella dijo. Un segundo, es importante. Estamos en el primer turno. Es importante, pues esto es importante para poner bien las bases del debate. Una de las primeras medidas que adopte el Consejo de Gobierno será el encargar el estudio de valoración de aquellos desequilibrios producidos por el efecto frontera. Es decir, una de las primeras medidas, ya empezó mintiendo, porque ese se adoptó, es la firma del convenio con la universidad para redactar ese informe fue de junio del 2021, es decir, casi 2 años después. Y para empezar, no se ha cuantificado absolutamente nada, y ese es el déficit esencial que conlleva este estudio. Señora Moreno, Izquierda Unida, Grupo Mixto, su turno. Bueno, yo es que creo que escucharlos ya se define por sí solo lo que implica el artículo 46, que es una declaración de buenas intenciones constantemente y ningún efecto práctico, porque no se aborda. Aquí lo debatíamos, yo creo, no sé si fue la semana pasada, la anterior, el tema de la financiación autonómica, ese es el eje fundamental. La semana pasada, el eje fundamental y, como no, una fiscalidad armonizada, no solo en España, sino también en la Unión Europea. Aquí el problema de fondo es que lo que hay detrás de esos efectos fronteras no son otras cosas, no son otra cosa que el dumping fiscal que se viene practicando en nuestro país y desde hace mucho tiempo. En ese sentido, a mí me parece una buena noticia que se haga el dictamen de una vez por todas, pero tengo poca confianza en que eso se repercuta en nada. Pero, señor Garrido, desde luego, venir a decir que
que la entrega del Banco de España o el Rioja Forum o el Sagasta son consecuencia de esa comisión bilateral que no se reunió nunca, pues también son consecuencias de una política. Bueno, eso uno puede coger, debe ser que tienen efecto frontera, tienen todas las comunidades, porque en todas las comunidades de España se hacen inversiones estatales. Entonces, aquí se hicieron también, pero no como consecuencia del artículo. El convenio para financiar Rioja Forum y verá cómo se hace mención al artículo 46. Luego le replica, por favor, falta todavía un portavoz por intervenir. No como consecuencia del artículo 46. En definitiva, el artículo 46 lamentablemente no tiene eficacia práctica y pasa por una negociación. Vamos a ver cómo evoluciona la negociación. Desde luego que creo que desde La Rioja, con todos los gobiernos, porque parece que siempre estamos igual por ser una comunidad pequeña, debemos ser más exigentes y más reivindicativos en cuanto a las inversiones y las afectaciones que tiene el Gobierno de España en nuestra comunidad. Y en ese sentido, bueno, pues este puede ser un buen paso, pero me preocupan más, desde luego, el debate sobre fiscalidad que se está, digo porque está muy relacionado, que se está produciendo en este momento y que desde luego va a ser el determinante para que tengamos una sociedad en La Rioja mucho más justa y progresiva. Bueno, pues para fijar las posiciones de cada grupo parlamentario, como se diría en el Parlamento, sí. Pablo Baena. Pues muchas gracias. Hombre, yo no comparto que el artículo 46 no tenga una eficacia práctica, como dice la señora Moreno, porque de hecho decía la señora Urrea, y yo estoy de acuerdo con ello, que con el artículo 46 tenemos en esta comunidad autónoma una herramienta importantísima de la que no disponen muchas otras o la mayoría de las comunidades autónomas, ¿no? Lo que pasa es que hay que desarrollar el propio artículo, lo que el propio artículo dice. A mí sí me gustaría fijar un poco la idea en que a mí me da la sensación de que el Gobierno de La Rioja lleva toda la legislatura haciendo marketing con el artículo 46 y con muchas otras cosas. O sea, voy a hacer un poco de memoria solamente de lo que ha pasado esta legislatura, ¿no? La señora Andreu dijo al principio de la legislatura que uno de sus primeros compromisos era poner en marcha el artículo 46. En el año 2020, en un desayuno informativo con medios de comunicación que no se produjo aquí en La Rioja, en el año 2020 dijo que ella lo que le pedía a Pedro Sánchez era empresas, no dinero, como si fuera a traer aquí la sede de paradores, me invento, ¿no? En el año 2021 dijo que bueno, que había que esperar a que se hiciera el estudio de la Universidad de La Rioja. A finales de 2021 viene una ministra que yo encantado de que venga la ministra Rodríguez todas las veces que haga falta, si es para traer cosas buenas para La Rioja, que en este caso no fue así. Viene el día 21 de octubre, mantiene una reunión con la presidenta y se vende a bombo y platillo, puro marketing, a bombo y platillo, que era la primera reunión en 20 y tantos años del artículo 46. En la práctica hemos visto que esa reunión no fue poner en marcha el artículo 46, que es lo que vendieron hace meses a bombo y platillo. Ahora mismo estamos viendo que lo que nos están diciendo es que ahora tenemos la herramienta. Caramba, la herramienta ya es el propio artículo 46. El Gobierno de La Rioja es el que tiene que hacer que el artículo 46 se cumpla. Y el artículo 46, concluyo, Óscar, el artículo 46, en definitiva, lo que viene a decir es que los riojanos tenemos que ser compensados por una serie de desequilibrios, en este caso con las regiones al norte del Ebro, porque los riojanos somos los que sufrimos esos desequilibrios, porque se marchan las empresas y no hay empleo en La Rioja, porque tenemos menos ingresos mediante impuestos o lo que corresponda, que después poder dedicar pues a sanidad, educación o lo que corresponda. Los riojanos debemos ser compensados. ¿Qué ha hecho la señora Andreu en esta legislatura? Que llevamos ya 3 años de una legislatura de 4, pues puro marketing con este asunto, porque no hay nada avanzado. El informe, por otro lado, de la Universidad de La Rioja está muy bien. A mí me gustaría que el Gobierno nos lo comparta para poder verlo. Le veía, señor Díaz, negar con la cabeza en las intervenciones del señor Garrido y del señor Baena. Yo también quería introducir otro elemento. Después, señor Garrido, también como decía la señora Moreno, el Estado siempre hace inversiones en todas las comunidades autónomas. ¿Cómo se logrará diferenciar qué corresponde a las inversiones que por derecho le corresponden a la comunidad autónoma de La Rioja como a cualquier otra, de aquellas que puedan ser
consecuencia de compensación del efecto frontera. ¿Eso quedará claro? Sí, es que precisamente de las intervenciones de Garrido y de Baena es que no se puede escapar tanto a la verdad en tan poco tiempo, ¿no? En tan pocos minutos. Entonces, parece importante señalar que efectivamente el artículo 46 es fundamental para esta tierra, porque no solamente tenemos efectivamente y reconocido, ¿no?, un dumping fiscal respecto a esos regímenes forales y de concierto económico que está recogido en nuestra Constitución, sino que además también tenemos en este nuevo modelo de financiación autonómica una aspiradora de recursos económicos a base de bajar impuestos de manera falsa porque saben que van a ir más empresas, como por ejemplo lo tenemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, y luego se les llena a la derecha a la hora de hablar de la España vaciada. Y por hacer una simple repaso histórico, se reduce, ¿no?, todo este tiempo, ¿no? Me sorprenden los tiempos que han manejado tanto el señor Garrido como el señor Baena, porque realmente a la única presidenta que ha puesto el segundo paso en el artículo 46, el primero fue meterlo en el estatuto y el segundo es arrancar efectivamente este compromiso del gobierno de España, esto no lo había hecho ningún presidente antes. Y aquí se ha gobernado durante 24 años. Y mira, Óscar, resulta que el Partido Popular de Pedro Sanz durante 20 años y desde que está este artículo en el año 99 introducían en cada ley de presupuestos de La Rioja 18 millones de euros provenientes del Estado, en los presupuestos generales del Estado, y que jamás vino ni un solo euro a esta comunidad autónoma. Pero es que en el año 2018, por primera vez, el Partido Socialista en el Parlamento de La Rioja votó que se reuniera esa comisión bilateral por primera vez para compensar a La Rioja en el tema de industrialización. ¿Saben quién votó a favor de esa PNL, de esa moción? El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en aquel momento el Grupo Parlamentario Podemos y el Partido Socialista. El Partido Popular en contra, y despachó este asunto tan importante mandando una carta a Soraya Sáez de Santa María, que en ese momento era la vicepresidenta. Pero lo que es peor de todo, y con esto acabo, Óscar, es que resulta que todavía tenemos aquí un Partido Popular que no ha desautorizado al señor Pablo Casado cuando en el mes de febrero del año 2019 dijo lo siguiente en una convención. Dijo: esto es una nota de prensa del Partido Popular, el logotipo la gente lo puede ver. Apuesta por una nueva y eficaz ley que garantice la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y que no se pacte bilateralmente con ninguna autonomía. Y lo ha dicho la profesora Urrea, es que La Rioja es de las pocas comunidades autónomas que tiene en su estatuto la presencia de esa mesa y de esa comisión bilateral. Y ya lo que es peor de todo, es que los amigos favoritos del Partido Popular, que son los de Vox, niegan que La Rioja pueda existir como autonomía dentro de nuestro país. De verdad, menos mal que estamos al frente un gobierno progresista, en este caso titulares de las competencias socialistas, desde luego para dar pasos adelante que el Partido Popular negó, que trata de rechazar y que desde luego ahora con los que pactan nos quieren negar. Por ir en orden inverso, sí, ha pedido también. Muy rápidamente, lo han pedido a la vez, señor Baena. Una respuesta rápida, no te molestes. Da igual el orden, no te molestes. Deje al moderador que modere. Con respecto a lo que decía el señor Díaz, hombre, yo tengo que negar la mayor de que tengamos un gobierno progresista en La Rioja cuando es un gobierno con Podemos dentro. Es un gobierno con lo más reaccionario que hay ahora mismo en el Parlamento de La Rioja. Esto por fijar posiciones de lo que son las cosas, ¿no? No entiendo muy bien a colación de que viene sacar a Madrid, etcétera, etcétera, para intentar de esa manera enfrentar comunidades autónomas cuando estamos hablando de que lo que estamos pidiendo es que conforme a nuestro estatuto se compense a los riojanos por el efecto frontera. Y el señor Díaz Díaz dice, no, yo he descrito que es que el artículo 46 establece que La Rioja debe ser compensada por las diferencias forales. Totalmente. Eso es lo que he dicho yo. Yo no he sacado a colación ningún ataque a ninguna comunidad autónoma. Y el señor Díaz dice, es que la señora Andreu la que ha fijado el segundo paso de este asunto. ¿Y por qué tiene que ser ese el segundo paso? Caramba, ¿dónde está el acuerdo bilateral? ¿Dónde está la comisión mixta? Que es lo que establece el artículo 46. Lo que hace falta es que el gobierno de La Rioja la señora Andreu se siente con el señor Sánchez a negociar en una mesa, o quien corresponda del gobierno de España y del gobierno de La Rioja. Habrá que hacerlo sobre una base, Pablo. Y eso es lo que hace falta. Y si la señora Andreu va a Madrid a negociar con la intención de conseguir la compensación que realmente La Rioja, los riojanos merecen, desde luego nosotros apoyaremos. Pero caramba, lo que no podemos apoyar es que lleve toda la legislatura haciendo marketing con este asunto y al final discursos vacíos. ¿Dónde está el estudio que se ha presentado hoy? Pues ¿Dónde está? Porque la presidenta hoy ha pedido que todos los grupos se alíen en defensa de los intereses de La Rioja. Y yo pregunto, desde mi inocencia,
¿qué es lo que va a reclamar la señora Andreu? Porque ni nos ha facilitado el informe, ni nos ha dado la información, ni nos ha dicho qué es lo que se va a reclamar. Por lo tanto, cuando lo sepamos, podremos decir, entre tanto, caramba, que se sienten de una vez y negocien, que es lo que hace falta. Turno para el señor Garrido, sí. Ahora sí. Sí, gracias, señor moderador, señor Gálvez. Vamos a ver, yo creo que es que hay algunos que quieren borrar deliberadamente la historia. Voy a referirme a la prensa local. 8 de diciembre, señorías, de 2020. Se titula así: el gobierno de Sánchez desmonta la histórica reclamación de La Rioja sobre el artículo 46. El Ejecutivo, se refiere al central, se refiere al señor Sánchez, en una respuesta parlamentaria afirma que no prevé ninguna compensación por el efecto frontera. Segunda cuestión, ¿me puede usted decir qué ha conseguido la señora Andreu para La Rioja en aplicación del artículo 46? Una cosa, dígame usted qué ha conseguido. Se lo amplío, un gobierno socialista en aplicación del artículo 46. Uno, me puede decir no ha habido nunca, déjeme que terminar, no habéis hecho nada en 24 años. Déjeme terminar. Dígamelo, olvídese del Partido Popular. Díganos qué ha conseguido el Partido Socialista, qué ha hecho el Partido Socialista, qué ha traído el Partido Socialista a La Rioja en aplicación del artículo 46. Dígame una cosa. La realidad objetiva es que el señor Andreu lleva 30 meses mareando la perdiz y hoy se presenta aquí con las manos vacías. ¿Qué es lo que decía el Partido Socialista y qué es lo que decía la señora Andreu al inicio de la legislatura? Que necesitaba cuantificar el efecto frontera para poder después negociar. Eso es lo que dijo en su debate de investidura. Eso es. 15 de julio del 2019, eso es lo que dijo en su segundo debate de investidura, 26 de agosto de 2020, cuantificar. Y eso es lo que dijo con posterioridad en todas las innumerables ruedas de prensa que ha ido diciendo. Incluso hasta su exsecretario general lo decía, necesitamos cuantificar. Y yo lo digo. Este documento que le exhibo aquí es el convenio firmado entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para precisamente abordar esas cuestiones. ¿Sabe lo que dice ese documento? Se lo voy a leer, que lo que tiene que hacer es, entre otras cuestiones, medir el impacto económico que el desequilibrio fiscal producido como consecuencia del efecto frontera haya producido en La Rioja. Ahora yo le pregunto a usted, ¿me puede usted decir cuál es la respuesta a esa pregunta? Ese estudio se hizo precisamente para cuantificar ese daño. ¿Me puede usted decir cuál es ese daño? Porque si usted no es capaz de responder a esa pregunta, me estará dando la razón y estaremos llevando a la conclusión de que llevamos 30 meses perdidos con la señora Andreu, que no ha hecho absolutamente nada, ni ha conseguido ninguna inversión para La Rioja en aplicación de ese artículo 46, ni tampoco ha conseguido lo que prometió, que era cuantificar, ni cuantificación ni inversiones, la nada. Señor Díaz, sí. Ahora, si me lo permite también, vamos a dejarle hablar a la señora Moreno. ¿Me han interpelado tan directamente? Porque sí, también es verdad que también al señor Garrido le habían interpelado directamente antes y le he dado la palabra al señor Baena. Pero la señora Moreno, la verdad es que ha hecho una intervención, ha sido relativamente corta. Eso, no. Creo yo siempre lo hago corto, ¿no? Bueno, no siempre, pero bueno, hoy venga, está claro que ha hablado poco. Venga, arranco que no hay tiempo. Efectivamente, bueno, yo creo que lo más importante es no engañar. Y yo creo que el artículo 46 es un buen instrumento para negociar, que es lo que dice realmente el estatuto. No dice que haya una obligación por parte del Estado de indemnizar en una cuantía determinada, no es un artículo ejecutivo. Entonces, yo creo que de lo que se trata es, primero, de no mentir, de no decir, inventarse, como dice el señor Garrido. Parece ser que el único sitio donde se ha cedido a la Comunidad Autónoma al Banco de España debe ser La Rioja, o que debe haber artículos 46 en todos los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas, que no, ¿verdad? Pues que es lo que venía diciendo al principio. ¿Que nos da un instrumento más para negociar más? Pues efectivamente, úsese. Que está bien que se haga un dictamen para que realmente ese dictamen, yo ahí sí que tengo que reconocer que por lo que he visto, al menos en el resumen ejecutivo, no cuantifica nada, simplemente dice que existe un efecto frontera. Eso es algo que ya todos sabíamos, pero que ahora, bueno, pues tenemos un documento que en base a un estudio lo avala. Bien, utilicémoslo para crear de una vez por todas esa comisión bilateral a partir de aquí y negociar inversiones en nuestra comunidad. Creo que la compensación del efecto frontera es imposible, porque es imposible de cuantificar euro a euro. Por lo tanto, lo que creo que hay que plantear, por un lado, una posición negociadora de fuerza con este instrumento nuevo
que está para mejorar las infraestructuras en nuestra comunidad, que por otra parte, con independencia del artículo 46, estamos desde luego discriminados no solo por el efecto frontera, sino porque hay una falta de inversiones en infraestructuras en nuestra comunidad histórica. Por tanto, aprovechemos todos los elementos para negociar la mejor postura. A mí lo que me ha preocupado es eso que decíais en la presentación, ¿no?, que habéis hecho, que supongo que habrá dicho Concha Andreu, la presidenta de La Rioja, que quizá no se consiga en esta legislatura. Yo creo que este es el instrumento para que lleguemos al menos a un primer acuerdo, ¿no?, que empiece desde luego a llegar inversiones a nuestra comunidad que tanto necesitamos para situarnos en el mapa, sobre todo en materia de infraestructuras de nuestra comunidad. Y en definitiva, impulsemos esa armonización fiscal que, como decía Raúl, ¿no?, el problema es que el dumping fiscal que se está produciendo en nuestra comunidad ahonda, ya no en que haya un desequilibrio en La Rioja, sino en que haya un desequilibrio que siempre se bajan los impuestos a los más ricos, y eso va en detrimento de poder hacer políticas sociales en beneficio de la mayoría social. Bueno, yo creo que estamos ya igualados en tiempos, y le toca, le toca al señor Díaz, por supuesto. Le toca al señor Díaz. Para evitar que se me cuele. Que se te cuelen. Bueno, yo creo que lo que acabamos de escuchar en las intervenciones anteriores, tanto de Pablo como de Jesús Ángel, pues evidencia bastante el estado de la derecha en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Tenemos una derecha que critica que no ha leído el documento y otra derecha que sin leer el documento también critica el documento. Bueno, pues yo creo que esto es el estado catatónico prácticamente en la que se encuentra la derecha. No, es que yo no he criticado el documento y tú sí. Yo no, yo no lo estoy criticando. Lo ha leído sí. usted. Entonces yo creo que hay que establecer pues una línea divisoria clara, ¿no?, sobre lo que hemos conseguido ahora con esta parte de ¿no?, y el cumplimiento, insisto, que ha dado la propia Universidad de La Rioja y el compromiso de investidura de la señora Andreu con lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Me preguntaba, entre las muchas cosas que me decía Jesús Ángel, diga una sola cosa que hayan conseguido los socialistas con el artículo 46. Es que lo hemos dicho siempre, lo dijimos también, además, insisto, en esa votación del año 2018, que es que en la vida se ha aplicado el artículo 46 en nuestra comunidad autónoma. Suelen ellos hablar del Banco de España y de Rioja Forum, y saben que eso es absolutamente falso. Y la manera más evidente de que esto sea falso son esos 18 millones de euros que metían en las leyes de presupuestos de La Rioja provenientes del Estado y que jamás vino nunca ni un duro. Pero es más, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno porque Mariano Rajoy cesó por corrupción, hemos de recordarlo, ¿qué hizo el Partido Popular? Por cierto, en aquel año que era preelectoral, pues utilizando recursos públicos, hacer un poquito de campañita política, y se marchó a la justicia, es decir, que se reúna la mesa, que se reúna la mesa. ¿Y qué le dijo la justicia? Pues que ustedes perdieron el juicio político, perdieron ustedes el juicio, señor Garrido. Entonces, no puede usted estar achacando algo que, insisto, el primer paso fue, por cierto, el expresidente de La Rioja, el señor José Ignacio Pérez, que fue quien introdujo, cuando estábamos en la oposición, porque también desde la oposición se puede hacer región, se lo debieran de aplicar, lo introdujimos en el año 99. Y después, en el 2019, lo seguimos defendiendo. Y el segundo paso es efectivamente hacer ese estudio, ese análisis, para sentarnos a una mesa bilateral, que ya se comprometió el 21 de octubre, es que lo acabamos de escuchar en la pieza que habéis puesto, que es algo objetivo, lo acabamos de escuchar todos los riojanos que estén viendo ahora mismo este programa, y que de esa manera, de ahí, surja una negociación, pero con una base fehaciente. Porque lo que no puede ocurrir es que La Rioja tenga reconocido en la justicia que hay un dumping fiscal, pero que después nunca procesalmente se haya conseguido nada más. Este es el segundo paso, como digo, para llevarlo a cabo. Y pido a la derecha que deje de oponerse a todo, a las buenas noticias, porque es que es algo positivo para la comunidad. Señor Díaz, les invito a intervenciones cortas, porque es que si no, en 3 intervenciones de cada uno hemos agotado el tiempo de la tertulia y no puede ser. De todas maneras, señor Gómez entenderá que el tema en sí tiene cierta enjundia, no es fácil de explicar. Vamos a ver. Le voy a enseñar. Para un buen orador, sí. Esta es, pues entonces aquí tenemos que mejorar mucho los 4. Esta es la nota de Adelante prensa. Y breve, por favor. Esta es la nota de prensa del Ejecutivo, 379 palabras. Los periodistas, después de la rueda de prensa, basta preguntarles, han salido con más dudas que certeza. Aquí lo único que hay es palabras vacías, ni una novedad. Repito, por lo tanto, 30 meses que han pasado esta legislatura sin que se haya avanzado absolutamente nada. La presidenta del gobierno no ha cumplido con su palabra. No lo ha cumplido porque no tenemos esa cuantificación y tampoco tenemos inversiones. Y por cierto, el documento no lo habremos leído, fíjense, y si tenemos interés en el documento, que lo hemos pedido ya con fecha 21 de diciembre desde el Parlamento, una solicitud de información con fecha 21 de diciembre. En cuanto me llegue, lo compartiré con usted. Muy bien, te lo agradezco. Se ha presentado hasta ahora lo único que he podido ver futurismo. Es esta nota de prensa, repito, con 379 palabras, que simplemente, se lo voy a decir gráficamente, se me cae de las manos. Sí. Como las veces que aplicaste el artículo, ninguno. Bueno, a ver, es que me parece tan estrambótico
que se esté criticando, que yo diga, por parte del señor Díaz en este caso, que yo diga que dónde está ese documento, que yo quiero que se nos comparta a los grupos parlamentarios. Caramba, normal que no lo hayamos leído, Raúl, porque es que el gobierno no lo ha compartido. Pues que lo es que no hay hoy. Pues, ¿y dónde está ese documento? Te van a llamar a ti, es que no eres del gobierno, Pablo. Claro, Raúl, es que esa es vuestra actitud, una actitud totalmente sectaria de conmigo. Que no es sectaria, que es que no Entonces, eres del gobierno. En cuanto a esto, sí me gustaría lanzar una idea. Vamos a ver, lo que parece ser que sí que está claro de ese documento, que no conoce nadie de La Rioja, excepto los miembros del gobierno del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, como dice el señor Díaz, es que la señora Andreu se comprometió a que se haría un estudio Yo lo he cogido en internet. para cuantificar, si usted se molestara en buscarlo, pues lo tendría igual. A mí no me lo ha entregado el para gobierno. cuantificar, la señora Andreu, como digo, se comprometió en cuantificar cuánto es esa compensación y ese informe parece que no incluye cuál es la cuantificación. No lo has leído. Y a mí me gustaría, Raúl, por lo que tú estás diciendo, dime si no, por favor, tú que lo conoces. Pero vamos a ver, Pablo, dime en cuánto. yo no te digo en cualquier caso, Raúl, que no puedes criticar. Por favor, no se les está escuchando a ninguno de los dos. Ruido. Yo te he respetado tu turno de palabra. Te ruego, por favor. Te ruego, por favor. Yo, de verdad, cuando tengamos ese documento lo estudiaremos y podremos dar una valoración del mismo, pero no podemos dar una valoración porque el gobierno, pues como normalmente hace con las cosas, lo esconde. Y con respecto a lo que decía la señora Moreno, la necesidad de mejorar las infraestructuras en La Rioja, etcétera, cuestión que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, porque la realidad es que los últimos presupuestos y los anteriores del gobierno de España han sido los peores y los segundos peores de la historia en cuanto a dinero destinado a La Rioja, porque Pedro Sánchez ha compensado a los nacionalismos con el dinero que había que invertir en infraestructuras a La Rioja, que esto es una verdad que sabe todo el mundo. Pues a mí sí me gustaría interpelar a la señora Moreno y pedirle que, dado que ella también forma parte de su partido del gobierno en la nación, pues brevemente, por favor, porque se nos agota el tiempo. Pues hagan un esfuerzo en pedirle a sus propios partidos que se dediquen más cantidades en los presupuestos a La Rioja. Señora Moreno, interpelación breve. Bueno, interpelación breve. Yo, desde luego, me peleo con mi partido también para que defienda los intereses de La Rioja, sobre todo porque entendemos, bueno, pues otra cosa es la fuerza que podamos tener. Pero no me quiero ir sin hablar yo creo, de la mejor noticia que ha habido hoy, ¿no? Y es ese acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. Ahora íbamos a entrar en ese tema. Lo que pasa es que nos enrocamos en el primero. Como me decías que se acababa el tiempo, pues digo, ¿no? Y yo sí que creo que es importante, ahí sí que nos hemos desde luego empeñado y además hemos conseguido un objetivo muy positivo, ¿no? Quería dar algunos datos, ¿no? Por primera vez vamos a llegar a 1000 euristas todos los trabajadores y trabajadoras de este país, porque acordaos cuando ser 1000 eurista era algo malo y ahora es un objetivo a alcanzar y que va a afectar a uno de cada 5 riojanos y riojanas en nuestra comunidad. Se le va a aplicar ya con carácter inmediato ese salario mínimo interprofesional con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Lamentablemente la COE ha decidido no participar en ello, pero que desde luego eso también es una buena noticia para nuestro país y para nuestra comunidad, porque en la medida en que se suman los salarios, desde luego mejorará enormemente la economía. Y quiero dar un dato. Desde el gobierno del Partido Socialista, desde el 82 al 96, el salario mínimo interprofesional subió un 7,66%, que si tenemos en cuenta el IPC supuso una bajada del 0,26. Con el gobierno del PP subió un 2,82 del 96 al 2004. Con el del PSOE de Zapatero subió un 4,91, con el del PP del 2011 al 18 un 2,10, pero en el momento en el que desde luego Unidas Podemos, Izquierda Unida y Podemos están representados en el gobierno de España o tienen influencia en el mismo, se ha incrementado un 8,97, que supone un 6,5% de media teniendo en cuenta el IPC. Eso son buenas noticias para los trabajadores. ¿Se han dado cuenta ustedes de cómo hemos zanjado el asunto del artículo 46? La voy a fichar a usted para poner fin al primer tema de debate de la mesa. A partir de ahora es más eficiente que yo a la hora de poner fin al primer debate. No sé por qué dice eso y le tengo que decir por qué. Porque ese informe
al que usted hace referencia, en ¿Del relación al 46 o del salario mínimo? El informe del artículo 46 nos ha costado... No he sido muy eficaz, Óscar. Señor Garrido, habíamos zanjado ya el asunto. No, pero es importante, Baena. es que nos ha costado a los riojanos 14.000 euros. Y señor Garrido, el artículo déjame 46, terminar, por Dios. es que no es historia, pero ya ha pasado. Ya ha pasado. No, pero no es déjame historia hacer porque una volveremos pequeña- a ese tema. pero quizás es interesante lo que digo. Utilizando recursos públicos, ¿cuánto costó ese juicio que Señor perdió? Díaz, por favor, señor Díaz, por favor, y señor Dios. Garrido, que ya no estamos hablando del artículo 46, no estamos hablando del artículo 46, ni siquiera era su turno de palabra, hubiera sido el de Raúl Díaz después del de la señora Enar Moreno. Entonces, yo No hablamos ya del No he oído que usted cambiara de 46. tercio, señor. Señor Garrido, Señor Gal. señor Baena. Sí, yo voy a hablar del salario, mínimo mínimo interprofesional. Si se me interprofesional. permite, yo hablo. Vamos a ver, se ha subido el salario mínimo interprofesional y es gracias al fantástico gobierno del que forma parte la señora Moreno, Izquierda Unida, Podemos y toda la tropa, ¿no? Desde luego que sí, señora Moreno. También yo le he respetado su turno, señora Moreno, yo le he respetado su turno de palabra, respéteme usted a mí. Lo que también es fruto de ese fantástico gobierno es que tenemos la inflación disparada, casi un 7%, lo que también es fruto de ese fantástico gobierno es que no hacen más que subirse los impuestos de absolutamente todo, el impuesto de matriculación de vehículos, que lo deben de pagar solo los ricos, ahora nos quieren poner peajes en las autovías, que la deben de utilizar solamente los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que al final lo importante desde mi punto de vista es cuánto dinero le queda al ciudadano en el bolsillo para poder hacer su vida. Y la realidad es que por mucho que se suba el salario mínimo interprofesional, si se siguen subiendo los impuestos solo a los ricos, según la señora Moreno, pero después lo pagamos todos y encima la inflación está disparada, la realidad es que el resultado es que la gente al final tiene menos dinero en su bolsillo. Pero si su partido quería subir un 1%, le quedaría menos dinero, ¿no? Esa es la realidad. Ahora le voy a dar el turno. Yo también quiero bajar impuestos. Le voy a dar el turno al señor Garrido ahora para hablar de salario mínimo interprofesional. Estamos viendo ahí una gráfica, ha hecho referencia indirecta a la señora Moreno, pero viendo la gráfica, de alguna manera casi se visualiza lo que dice la portavoz de Izquierda Unida. A ver si vuelve a salir el gráfico, lo están viendo nuestros espectadores. Claro, ahí habría los periodos del año 2000 del 96 al 2004 fueron años de gobierno del Partido Popular, precisamente coincidiendo con los años de máxima bonanza económica de España, y luego del 2011 al 2018, no es que recogiera muy bien económicamente Rajoy la economía del país en el año 2011, pero son justo los periodos más planos de crecimiento del salario mínimo interprofesional. Los gobiernos del PP le tienen alergia a subir el SMI, señor Garrido. No, lo que pasa es que no pretendemos engañar a los ciudadanos. Vamos a ver, usted puede hablar de magnitudes... Solo con el 46. Usted puede hablar, si quiere, en términos nominales, pero ahora hay que hablar en términos reales. Esto cualquier economista lo tiene clarísimo. ¿Y cuál es la realidad? Que hoy, con el salario mínimo interprofesional, se puede comprar menos que hace un año. Simplemente porque se han disparado los precios. Hay menos capacidad de compra. Y en concreto, hoy, un trabajador que cobra el salario mínimo ha perdido 350 euros de poder adquisitivo. Esa es la realidad. Hoy un trabajador tiene menos capacidad de compra que hace un año, y esto es gracias a las políticas del gobierno del señor Sánchez y, entre otras cosas, a las políticas que semana tras semana pone sobre la mesa la señora Moreno, que son un fracaso continuo. Se ha demostrado aquí en España y en otros muchos países. Esa es la realidad. Con los gobiernos del Partido Popular subía la paridad del poder adquisitivo y también subía la capacidad de compra de los trabajadores, porque la inflación estaba contenida, no como hoy, que tenemos 7% de inflación. Hace 30 años que no teníamos esa tasa de inflación en La Rioja, 7%. Y a esos ritmos, pues claro, pasa lo que pasa, que la capacidad de compra de los trabajadores disminuye. Hay que ver cómo está el precio de la gasolina, hay que estar cómo está el precio del gas, en fin, es que eso lo ve cualquiera. Y si en cualquier caso esa fuese la medida, yo no sé por qué no se sube a 1.000, podrían subirlo a 2.000 o a 3.000.
Nos queda un minuto, señor Díaz. Mira, yo de verdad veo que tiene la derecha muy difícil criticar las buenas noticias, es evidente, ¿no? Que ante una buena noticia como la subida del salario mínimo interprofesional es muy difícil que lo puedan criticar. Entonces hablan pues de la inflación, que es una espiral inflacionista internacional derivada de la crisis económica por la COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo tienen muy difícil, pero sobre todo yo creo que lo que demuestra esa interrupción demuestra lo separados que están de las personas más vulnerables, de las personas con trabajos más precarios, que están viendo su realidad. Y la realidad es esta. No quiero competir yo con la edición de este programa, pero se ve claramente cómo en 7 años de gobierno del Partido Popular subieron 94 euros el salario mínimo interprofesional y nosotros lo hemos subido en 264. Y esto es una evidencia que los sufren, y no es que lo sufren esto con el Partido Popular, el cómo nos sacaron de la anterior crisis económica laminando derechos y recortando libertades, y cómo estamos saliendo ahora de la crisis económica con más justicia social. Porque es fundamental que los trabajadores de este país se vayan a equiparar en el año 2023 al 60% del salario medio europeo, como nos mandata la Carta Social Europea. Esto es lo que estamos luchando por los trabajadores, no lo que hace la derecha, que como siempre está en contra, ya no solo de los trabajadores, sino que también de la patronal, como hemos visto con la reforma laboral. ¿Cómo se puede hablar de justicia social cuando la pobreza está creciendo en La Rioja? ¿Qué es lo que dicen los informes? Está creciendo en La Rioja gracias al gobierno socialista y populista de La Rioja y del gobierno de España. ¿Y cómo se puede hablar de justicia social cuando, por mucho que haya subido el salario mínimo interprofesional, que está bien, resulta que la inflación está disparada y los impuestos siguen subiendo? La gente tiene menos dinero. Señor Baena, se acabó el flash. Enar Moreno quería 10 segundos. 10 segundos. Está bien subir el salario mínimo interprofesional, parece ser que según Ciudadanos un 1%. Pues nosotros nos hemos peleado con el gobierno, con la parte del gobierno socialista, para que subiera hasta los 1.000 euros, porque es avanzar en el cumplimiento de ese objetivo, que es en lo que se llevan desde luego los miembros del gobierno de Izquierda Unida y de Podemos peleando para conseguir el objetivo que marca la Carta Social Europea, alcanzar el 60% del salario medio, 1.635 euros en nuestro país. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más, señor Baena. Señor Garrido, qué error, de verdad. No, qué error. La retribución y los salarios. Es que se nos está despegado de la realidad. Es que hay gente que lo está pasando muy mal. Hoy no tenía suerte en el debate. Eso nadie lo está pasando. Por favor, me dejan acabar el programa, por favor, señora Moreno, señor Baena, señor Garrido, me dejan acabar el programa. Buenas noches, hasta el miércoles que viene, señor portavoz del Partido Popular, de Ciudadanos, del Grupo Mixto Izquierda Unida, el señor Díaz del Partido Socialista. A ustedes les veo, si no me da un ataque antes, mañana por la noche. Muy buenas noches, que descansen.